Dios es bueno. Muy bien. Y bueno, acuérdese que luego en 2 semanas tenemos el fin de semana del Espíritu Santo. Viernes, sábado con los jóvenes y domingo vamos a estar hablando del Espíritu Santo, buscando el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, la llenura, porque el Señor quiere llenar nuestra vida y nos quiere usar. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 21. Si me damos un poquito más de acá. Mateo 21. El domingo pasado estábamos hablando acerca del quebrantamiento, ser quebrantados para poder ser completos. Y decíamos que el quebrantamiento es un requisito ineludible para aquel que quiere madurar espiritualmente y para aquel el que quiere servir a Dios. Solo cuando somos quebrantados estamos completos. Claro, uno dice amén, pero ser quebrantado no es lindo. No es lindo. Y a veces no entendemos que hay circunstancias de nuestra vida que no son otra cosa que parte del proceso de quebrantamiento. Y nosotros le pedimos a Dios, Señor, ayúdame a salir de este problema. Y el Señor está usando ese problema para trabajar en nosotros. Dice Mateo 21, San Mateo 21, el versículo 42. ¿Nunca leísteis, dijo el Señor en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Jesús le estaba diciendo a los judíos: la asignación que ustedes tenían les será quitada y les será dada a otra persona, a otras personas. El reino de Dios será quitado de vosotros, porque ustedes no producen los frutos del reino de Dios. Y si Dios desechó a su propio pueblo por incredulidad, por dureza de corazón, ¿cuánto más nosotros no deberíamos cuidar nuestra vida y ser fieles a lo que Dios nos da? Porque Dios espera fruto de nosotros. Dios espera fruto de tu vida, de mi vida. Y el quebrantamiento tiene que ser, es algo que tiene que ver con esto. Por eso Jesús dice: el que cayere sobre esta piedra voluntariamente será quebrantado, mas aquel sobre quien esta piedra cayere será desmenuzado. El domingo pasado decíamos la diferencia entre ser quebrantado y ser desmenuzado. Caer sobre la roca como una acción voluntaria, entender que muchas veces es necesario perder para poder ganar. San Pablo entendía esto. Él dijo: todas aquellas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A veces el Señor nos pide algo que para nosotros es muy valioso y para nosotros significa una pérdida. Pero cuando hay una pérdida dentro del propósito de Dios, esa pérdida se transforma en ganancia. No hablo de lo que el diablo te roba, no hablo de lo que tal vez nuestra falta de coherencia nos hace perder, sino de cuando el Señor nos hace renunciar a algo por un propósito mayor.
Por eso es tan importante el quebrantamiento, porque el quebrantamiento me ayuda a ver mi vida desde la perspectiva de Dios. Cuando yo veo las cosas desde mi propia óptica, es una óptica limitada, es una óptica humana, natural, pero cuando lo veo desde el punto de vista de Dios, es algo mucho mayor. Los discípulos veían a la gente muchas veces como un problema. Le decían a Jesús: Señor, despide a la gente, ya estamos cansados. Y Jesús, en vez de despedirlo, le dijo: denles ustedes de comer. Los discípulos corrían a los niños que se acercaban a Jesús. Y Jesús les decía: no, déjenlos venir y no se lo impidan. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nuestra visión de las cosas no es la visión de Dios. Y el quebrantamiento nos ayuda para eso, para poder ver las cosas como Dios las ve. Por eso decíamos el domingo pasado que el quebrantamiento es un asunto espiritual. Pero también quiero decirte que el quebrantamiento tiene como propósito hacernos útiles. ¿Para qué es el quebrantamiento? Para hacernos, otra vez, para hacernos útiles. Y si Dios no me hace útil, yo soy inútil. Si Dios no me hace útil, yo soy inútil. ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? Cuando dio de comer a una multitud de 5,000 personas, que en realidad eran muchos más. Ese es el único milagro que se registra en los 4 evangelios. El único milagro que está en los 4 evangelios. Y ustedes recuerdan que el Señor Jesús tomó los panes de un niño, los peces, y el Señor hizo 4 cosas con esos panes y con esos peces. Los tomó, los bendijo, dio gracias, los partió y los dio. Diga conmigo: los tomó, los bendijo, los partió y los dio. ¿Sabe cuándo Jesús hizo lo mismo? En la última cena con los discípulos. La noche que Él cenó con los discípulos antes de ser llevado arrestado, el Señor tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Y le dijo a sus discípulos: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Eso es lo mismo que Dios hace con sus hijos. Eso es lo mismo que Dios hace con vos y conmigo. El Señor nos toma cuando nos rendimos a Él. ¿Cuántos le han rendido su vida al Señor? El Señor te toma, te recibe. No es que vos le aceptás a Él, es que Él te acepta a vos. Nosotros decimos: Señor, te acepto. Él me acepta a mí. Él me tiene que aceptar a mí, no yo a Él. ¿Quién soy yo para aceptarlo a Él? Él me acepta. Él me bendice. ¿Cuántos están bendecidos por Dios? La presencia de Dios en nosotros nos bendice. Nos parte. ¿Qué hace? Nos parte. ¿Cómo nos parte? A través de situaciones. A través de momentos difíciles que experimentamos y que Dios no nos evita. Muchas veces Dios permite situaciones, como decía David, valle de sombra de muerte por lo que tenemos que pasar. Porque quiere partirnos y luego nos da. Nos da al mundo como una bendición. La multiplicación milagrosa de los panes y los peces tomó lugar cuando esos panes y esos peces fueron quebrados. ¿Me entendiste? Cuando fueron quebrados, se multiplicaron.
La multiplicación espiritual empieza cuando somos quebrantados para los propósitos de Dios. Cuando el apóstol Pablo tuvo su encuentro con Jesús, él no comenzó a predicar inmediatamente. Pasó mucho tiempo en el que Pablo estuvo literalmente escondido, guardado, hasta que Dios le dijo: ahora sí, ahora vas a empezar. Y el ministerio de Pablo fue tremendo, pero él había sido quebrantado. Recuerda, el Señor lo dejó ciego. Tuvo que ir un desconocido a orar por él, a poner las manos. Los apóstoles tuvieron que aceptarlo, que recibirlo. El trabajo duro que hagamos, nuestros talentos y cualquier ventaja que poseas no significa nada si Dios no te toca. Jesús dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esa es nuestra necesidad: morir. Morir a nosotros mismos. Jesús dijo: aquel que no toma su cruz y se niega a sí mismo y me sigue, no puede ser mi discípulo. Negarme a mí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle. San Pablo habla de esto en Corintios. Varias veces habla de este tema. Él dice: nuestra competencia proviene de Dios. No es que nosotros seamos competentes, no es que seamos grandes apóstoles, no, Dios nos hace competentes. En el 4:7 de segunda de Corintios dice: tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Dios no pone su tesoro en cajas fuertes. Dios pone su tesoro en vasos de barro, en vos, en vos, en vos y en mí. Vos y yo somos vasos de barro, somos débiles. Nos agarra una bacteria que ni se ve y nos manda la chacarita. ¿Cuántos se dieron cuenta que somos débiles? Somos débiles físicamente, somos débiles emocionalmente. A veces cualquier problema nos destruye, nos desmorona. Pero Dios ha elegido poner el tesoro de su presencia en estos vasos de barro para que la gloria sea de Él y no de nosotros. La gloria es del tesoro, no del vaso. Y en el capítulo 12, versículo 9, San Pablo dice en 2 Corintios: de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tus debilidades son la puerta para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Por eso Santiago dijo: hermanos, consideren con mucho gozo cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios quebranta nuestra naturaleza para poder hacernos útiles a sus propósitos. En tu carne y en mi carne no hay nada bueno que Dios pueda tomar. Por eso nos tiene que quebrantar. Dios usa pruebas, sufrimientos, dificultades para tratar con nosotros y formar a Cristo en nosotros. Hebreos dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¡Wow! Él tuvo que padecer como hombre para aprender lo que significa como hombre obedecer a Dios. Esas pruebas nos ayudan a ser consolados y a consolar a otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Somos quebrantados para ser útiles y somos quebrantados para poder servir a Dios.
¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Y usted está sirviendo a Dios? ¿O está diciendo, estoy pensando, a ver? Dios quiere usarte. En el libro de Jueces, capítulos 6 y 7, hay una historia tremenda acerca de Gedeón, uno de los jueces. Él tenía un ejército con solamente 300 soldados. La Biblia dice que un pueblo llamado los madianitas vinieron en el tiempo de la cosecha y robaron el fruto que pertenecía al pueblo de Israel. Los israelitas estaban enojados, pero asustados. ¿Alguna vez estuviste enojado, pero a la vez asustado? Diciendo, tengo bronca, pero tengo miedo. Gedeón llama a los soldados para que vengan a él para recuperar la cosecha robada. Se presentaron 32,000. Pero la Biblia dice que de los 32,000, 22,000 se vuelven temerosos y estremecidos. Quedaban 10,000. Pero de los 10,000, 9,700 no estaban en condiciones de salir a la pelea. Así que de 32,000 a Gedeón le quedaron 300. ¿Escuchaste? Menos del 1%. Por lo menos hubiera sido 320, era el 1%. ¿Y cuáles eran las armas que tenían estos 300? Dios le dio instrucciones a Gedeón de las armas que debían usar. ¿Cuáles eran? ¿Espadas, escudos? No. Escuche cuáles eran las armas. Eran trompetas, cántaros vacíos y antorchas para poner dentro de los cántaros. ¿Quién sale a una guerra con trompetas? ¿Quién sale a una guerra con un jarrón, con una antorcha? Uno que está medio chiflado. Pero esa fue la orden de Dios. Porque eso respondía a una estrategia de Dios. Dios da la estrategia para la batalla, para que 300 puedan vencer a un ejército muchísimo más grande, 10 veces más grande por lo menos. En un momento debían tocar las trompetas los 300 y gritar todos juntos, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y en ese momento tenían que romper todos los cántaros que tenían las antorchas adentro. Así que de repente el ejército enemigo iba a escuchar ese estruendo y una multitud o 300 de antorchas encendidas. La Biblia dice que esa acción trajo la victoria al pueblo de Israel. 300 nada más, siguiendo la estrategia de Dios, vencieron a un ejército mucho más grande. Los cántaros se tenían que quebrar. Diga conmigo, los cántaros se tenían que quebrar. Y tenía que aflorar la luz que estaba dentro de ellos. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Pero este cántaro a veces apaga esa luz. Este vaso de barro a veces opaca esa luz. Por eso cuando este vaso es quebrantado por Dios, la luz de Dios que hay en nosotros se manifiesta. Cristo en nosotros es la luz. Y el mundo no necesita vernos a nosotros, necesita ver al que vive en nosotros. Y nuestro desafío es dejar ver a Cristo en nuestra vida. Jesús dijo que a través de sus buenas obras vean que ustedes son mis hijos. Quebrantarnos para que la luz fluya de nosotros.
Por eso el Bautista dijo: es necesario que Él crezca y yo mengüe. No vas a poder servir a Dios con toda tu capacidad hasta que no sepas o experimentes el quebrantamiento y la gloria del carácter de Dios se vea en tu vida. Yo quiero animarte a que confíes en Dios. Si Él está tratando con vos, si Él está trabajando en tu vida, que le digas: Señor, ayúdame a confiar. Ayúdame a ponerme en tus manos de verdad. Ayúdame a creer que tenés el control de todo. Ayúdame, Señor, a ser fiel, a no dejar de alabarte, de bendecirte, de honrarte, a no dejar de ser fiel en medio de mis problemas, a no dejar de testificar en medio de mis problemas, a no dejar de alentar a otros en medio de mis problemas, porque en medio de mis problemas vos estás conmigo, vos me estás ayudando, me estás fortaleciendo, tu Espíritu Santo se mueve en mi vida, el río de Dios fluye a pesar de que estoy con luchas, con dificultades. Cristo se ve en mi vida. Y eso es lo que este mundo necesita. Hoy es día de elecciones. Seguramente muchos de nosotros, cuando termine el culto, vamos a ir a votar, vamos a ir a elegir. Y tal vez elijamos por la simpatía, por la seguridad, por la comodidad. Dios no elige de esa manera. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Y Dios hoy está mirando tu corazón y mi corazón. Si queremos ser personas que viven para Él de verdad, que están dispuestas a seguirle en medio de cualquier situación, que cualquiera sea el momento de nuestra vida, vamos a ser fieles a Dios. Porque su Espíritu está con nosotros. Y aunque quedemos solo 300 para la batalla, vamos a confiar que Dios nos va a dar una estrategia para ser victoriosos. Porque la victoria no es de los muchos ni de los grandes, sino de Dios, que es fiel. Tal vez te diste cuenta que tu servicio a Dios no es todo lo que quisieras. Que hay algo que falta. Que hay algo que necesitas. Si queremos ser personas completas, no nos resistamos al trato de Dios. Tengamos comunión con Él. Que nuestra comunión con Dios no sea solamente la de venir a un culto o a una célula o a una actividad en la iglesia. Que nuestra comunión con Él sea la de todos los días, de la intimidad, del lugar secreto, de la oración, de la palabra de Dios. Para que Dios nos hable, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos diga qué es lo que está pasando en nuestra vida. A veces nos enojamos con otras personas por lo que nos pasa. A veces descargamos nuestra bronca con otros o con las situaciones que atravesamos. Pero la persona espiritual es la que puede estar en comunión con Dios y entender lo que le pasa. La Biblia dice que el que es espiritual entiende todas las cosas. ¿Cuántos dicen: yo quiero entendimiento? En medio de mis problemas, de mis luchas, quiero entender lo que Dios está haciendo, cómo Dios está tratando conmigo. En los próximos fines de semana vamos a estar poniendo el énfasis en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo Él puede cambiarnos.
Solo Él puede transformarnos. Yo quiero que el río del Espíritu fluya en mi vida. ¿Lo quiere, hermano? Ponete de pie, por favor. Levanta tus manos. El Señor está aquí. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.